¿Por cuánto tiempo estás dispuesto a orar por esa petición tan importante que tienes? Bueno, mi saludo de una manera muy especial para cada uno de ustedes en esta mañana. Me alegra muchísimo poder estar nuevamente participando de este devocional. La verdad que son devocionales muy especiales, son momentos muy agradables que pasamos en la presencia de nuestro Dios y en los cuales estamos edificando nuestra vida. Bueno, en esta mañana tenemos un tema muy interesante. Recuerden que seguimos hablando acerca de la oración. Y en esta mañana tenemos el tema la oración persistente que no se rinde. Me gustaría si puedes colocar ese título allí en los comentarios, creo que sería de grande bendición. De hecho, también te invito para que puedas reportar sintonía en esta mañana, colocarnos allí en los comentarios desde qué lugar te has conectado para estar con nosotros en el día de hoy. Y sí, esta mañana, como les decía, tenemos el tema la oración persistente que no se rinde. Y estaba mencionando una frase que permítanme les coloco esta mañana allí en pantalla para que ustedes puedan también participar. Dice el tema para hoy es el día 17, ayer confundí con el tema, pensé que era el día 15, pero no, el día de ayer era el día 16, hoy ya es el día 17 y el tema es este, la oración persistente que no se rinde. Y estaba haciendo mención de una frase que, permítame, se la coloco allí y dice así, dice, ¿por cuánto tiempo estás dispuesto a orar por esa petición tan importante que tienes? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es esa petición que para ti es de tanta importancia? Tal vez es la salvación de tus hijos, tal vez es la restauración de tu matrimonio. Bueno, hay una situación allí a nivel familiar. Creo que cada quien pudiera tener una situación diferente, pero igualmente difícil. Pero sabe que esta pregunta me parece muy interesante porque si tú supieras que Dios te va a responder y que Dios te dijera, bueno, ¿qué tan dispuesto estás a orar? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a pasar, te diría Dios, en mi presencia para que yo te concediera eso que me estás pidiendo? Bueno, eso precisamente es de lo que vamos a hablar en esta mañana, hablar acerca de la persistencia en la oración. El pasaje que tenemos para el día de hoy lo tenemos en Lucas capítulo 18, el verso, bueno, los versos del 1 al 8, donde allí vemos un título que dice que el Señor Jesús le refiere a ellos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es lo que vemos allí en la palabra de Dios, que se les habla acerca de la necesidad de que haya esa persistencia en la oración. Le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Así que la persistencia en la oración es uno de los aspectos más cruciales en la vida cristiana. El Señor Jesús, conocedor de cómo somos, cómo es el ser humano, Él nos tiene que hablar acerca de esta necesidad, la necesidad de orar siempre y de no desmayar. El ser humano en su tendencia es a desanimarse, a dejar incluso muchas cosas a veces botadas, tiradas en el camino, a no concluirlas. Y por eso el Señor, como decía, conocedor de nuestra naturaleza, Él entra a dar esta parábola sobre la necesidad de que oremos siempre y que no desmayemos. Permítame
hacemos la lectura, esta lectura que tenemos allí en Lucas capítulo 18, del verso número 1, vamos a leer hasta el verso número 8. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El verso 2 dice diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y el verso 4 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Mire la clase de juez que era él. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Y hace otra pregunta, ¿se tardará en responderles? Y el verso 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Así que esta parábola que vemos allí es precisamente donde el Señor les está mostrando a ellos acerca de esta necesidad que tiene el ser humano, que tiene el creyente, de perseverar en su oración. Entonces, en esta parábola, el Señor enseña que la oración persistente, la cual se hace con fe y con determinación, ella puede mover montañas y ella puede cambiar situaciones, aun cuando todo parezca estar en contra nuestra. Mira que en el caso de la viuda, ella tenía muchas cosas en contra. Tal vez no tenía quien le ayudara. Nosotros decimos quien le sirviera como de palanca, quien de pronto intercediera por ella ante el juez. Fuera de eso, el juez era un hombre injusto, era un hombre que no tenía temor de Dios, no tenía temor de los hombres, o sea, todo en ella, todo era contrario. Así que, pero aún así, estando todo en su contra, vemos que ella consiguió lo que estaba buscando porque fue una mujer persistente. Así que nosotros aquí somos llamados de parte del Señor a que seamos persistentes. Así que tenemos el mandato, déjeme se lo coloco allí, el mandato de orar sin desmayar. Ese es un mandato que tenemos de parte del Señor. Orar sin desmayar. El Señor Jesús, él, obviamente a través de esta parábola, él está afirmando claramente que debemos de orar siempre y que no debemos de desmayar. Esta declaración, ella resalta en la oración que nosotros, o sea, algo que no es opcional, sino que es, digamos así, un requisito, y es el de que seamos persistentes. A veces simplemente nosotros queremos limitar la oración a hacer un clamor o de pronto decir, sí, yo oré, saqué un momento, hablé allí o ya expuse mi petición delante de Dios. Y entonces de alguna manera queremos justificar el no persistir, el no perseverar en la oración. Así que imagina, tal vez a manera de ilustración, imagina un corredor, cual se halla en una maratón, que a pesar de el cansancio que él experimenta, porque obviamente hay un desgaste físico allí, a pesar del dolor, él sigue avanzando hacia la meta. A veces la oración se siente como un maratón espiritual, donde viene el cansancio, donde viene la duda, donde, bueno, muchas situaciones, el de pronto ver que todavía no tenemos la respuesta, quieren hacernos detener. De pronto
de los que me están escuchando en esta mañana, algunos tal vez ya se han detenido, tal vez usted ya se ha frenado en su carrera. Sin embargo, qué bueno que en esta mañana usted pueda retomar las fuerzas y por encima de todo lo que esté viviendo, que usted pueda continuar adelante, que pueda continuar persistiendo en la oración. Así que el Señor nos está animando a que no abandonemos la oración, a que no desmayemos, es lo que directamente nos está diciendo el Señor. Si esta viuda, ella logró encontrar la respuesta, encontró que se le hiciera justicia, mire cómo se hace la comparación, dice, ahora cuánto no más en el caso de nosotros que le estamos clamando al Dios vivo, al Dios verdadero y al que es justo. La perseverancia de la viuda es un ejemplo de fe inquebrantable. Ahí tienen la frase en la pantalla. La perseverancia, de la viuda es un ejemplo de fe inquebrantable. La viuda, déjeme le coloco esta otra frase, la viuda no se rindió. O sea, y qué bueno que en la historia de tu vida pueda quedar también esa anotación allí. Y María no se rindió. Sus hijos estaban perdidos, no querían saber de Dios, pero Camila no se rindió. Siguió clamando a favor de ellos, siguió buscando la presencia de Dios. Así que la viuda, ella persistió en pedir justicia a un juez que, como decía, no tenía ni siquiera temor de Dios, pero ella se mantuvo allí persistiendo. Nosotros debemos de continuar persistiendo en nuestra búsqueda de Dios. A manera de ilustración, piensa en una gota de agua que ella cae y con el tiempo puede perforar una roca. Y escuche esto, imagínate una gota de agua ser capaz de perforar una roca, que alguien dirá, pero ¿cómo lo hace si esa gota de agua puede que no tenga ni siquiera fuerza, pero sabe que a través de su persistencia ella puede lograr ello? Así también nosotros en nuestras oraciones, aunque parezcan que son débiles, aunque de pronto alguien te haya dicho, pero ¿y qué es lo que usted está haciendo para solucionar su problema? Usted le dice, estoy orando, y de pronto otro hasta se rasque la cabeza, pero como que dice, no está haciendo nada valioso, aunque otros no valoren lo que tú haces, pero persiste, persiste porque aunque se vea que eso no tiene trascendencia, recuerda que no es por nosotros, sino que es por la gracia de Dios. Así que debemos de continuar, de insistir. Hay un ejemplo en la Biblia de una mujer, en Mateo capítulo 15, el verso 21, una mujer que ella tenía una necesidad y ella se acercó al Señor. Pero vemos que ella no pertenecía al pueblo de Israel. Y en ese momento el ministerio del Señor estaba solamente enfocado en el pueblo de Israel. Y el Señor no le dio respuesta. Incluso los discípulos le dijeron al Señor, Señor, despide a esa mujer. Mira que viene tras nosotros y mírala cómo viene clamando y todo eso, y como que se convirtió en algo molesto. Y el Señor se detiene y le habla allí con cierta dureza, pero vemos que esa mujer, aunque había podido desistir, aunque ella había podido renunciar, ella se mantiene y antes continúa insistiendo y, digamos así, continúa abriéndose paso para poder llegar al Señor, al corazón de Dios. Y ella, en su persistencia, vemos que ella consiguió el milagro de parte de Dios.
el Señor Jesús terminó sanando a su hija, aunque en un principio le había dicho que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. No está bien que yo te dé ese milagro cuando tú no perteneces al pueblo de Israel. Pero aún así, esta mujer, a través de su persistencia, logró que el Señor hiciera ese milagro en su familia. Así que yo pudiera preguntarte en esta mañana, ¿hay alguna situación en tu vida? Me gustaría que pudieras dejar que esta palabra llegara a tu corazón. ¿Hay alguna situación en tu vida en la que sientes que ya no puedes más? ¿Hay una petición que estás haciendo que sientes que no tienes fuerzas para continuar? De pronto que incluso estás a punto de renunciar a seguir orando, a seguir clamando. Bueno, qué bueno que en esta mañana puedas hallar la fe para seguir adelante, para seguir clamándole al Señor, para seguir orando por esa petición hasta que pueda ver la respuesta de parte de nuestro Dios. Es importante entender que la oración persistente, ella cambia corazones y cambia circunstancias. Sí, Señor. Nosotros cuando oramos de manera persistente, vemos que, así como el icono que aparece allí, hay un cambio. Sí, Señor, hay un cambio. Hay un cambio en el corazón, pero también hay un cambio en las circunstancias. Vemos en la parábola, aunque el juez injusto, él era injusto, pero mire ¿qué terminó haciendo él? Aunque era injusto, terminó haciendo justicia. Pero era injusto, pero aunque era injusto, terminó haciendo justicia. Así que la oración persistente puede cambiar, puede transformar vidas, puede transformar corazones, puede transformar circunstancias. Decía que en este caso, imagínense, en el caso nuestro, que le clamamos no a un juez injusto, sino que le clamamos a un Dios que es lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios que hace justicia, que ama la justicia y que hace justicia. ¿Sabe que la oración es una ilustración que me pareció interesante? La oración persistente es como un minero que él trabaja incansablemente para encontrar oro. ¿Qué está buscando él? Está buscando algo precioso, está buscando oro. Día tras día, cava y remueve la tierra. Y él está allí, aunque no vea resultados inmediatos. Sin embargo, él sigue trabajando con determinación, confiando en que tarde o temprano descubrirá el tesoro escondido bajo la superficie. Del mismo modo, la persistencia en la oración eventualmente va a desenterrar esas respuestas y esas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, aunque al principio no las veamos. Tal vez esta mañana no alcanzas a ver todo lo que Dios tiene para ti. No alcanzas ni siquiera a imaginar. De pronto miras y dices, pero no, yo apenas estoy detrás de esto pequeño acá y no sabes que Dios tiene bendiciones más grandes, bendiciones más extraordinarias para tu vida. Pero es allí donde se debe de hacer lo que hace el minero. Debe de persistir. Y él no es porque diga, bueno, hoy ya fui, ya trabajé y no encontré lo que necesito y entonces me regreso y no vuelvo. No, mañana él va a volver allí y en algún momento él va a encontrar ese oro, esa riqueza que él está buscando. Hay un ejemplo bíblico en el primer libro de Reyes, el capítulo 18, en el verso 41, donde un profeta, el profeta Elías, él ora de manera persistente, escúcheme bien, él ora persistentemente por lluvia.
Él está pidiendo lluvia pero hay algo llamativo allí, es que él está orando de manera persistente. Después de una larga sequía, 7 veces envió a su siervo a ver si había señales de lluvia. Y él estaba allí orando, pero él enviaba a su siervo y el siervo iba y regresaba y decía, no se ve lluvia por ninguna parte. Y entonces Elías volvía y lo enviaba. Y él dice, ¿por qué vuelve y me envía? Si, ¿creerá que es que yo no veo? Y entonces se fue y volvió con la misma noticia. No hay lluvia. Y Elías seguía orando. Y miren, el profeta Elías. Y sabe que esos son detalles que a veces uno los pasa por alto. Imagínate si un hombre como Elías, un hombre que Dios lo respaldó de una manera tan impresionante, y él tenía que orar de manera persistente, y él lo enviaba. Y cada vez que iba su siervo, venía con la misma noticia: no hay nada. Yo no sé cuántas veces te ha sucedido eso. No sé cuántas veces has orado y luego de orar vas y miras a ver si ya tienes la respuesta, pero todavía no la tienes. Y vuelves y oras y vuelves y revisas y todavía no viene la respuesta. Pero sabe que hay algo llamativo, porque ya al final ese siervo, yo no sé, estaría hasta molesto ya, pero ¿para qué me envía tanto? Mire, ya le he dicho, es que no hay lluvia y no va a haber lluvia. Y no hubo ayer, ni hubo antier, ni la semana pasada, ni el año pasado. ¿Cómo va a haber ahora lluvia? Sin embargo, a la 7ª vez, por allá se quedó mirando una pequeña nube. Ahí sí vio una pequeña nube. Bueno, al menos ya le voy a decir que hay una pequeña nube. Y entonces vino y le dijo al profeta, le dijo, bueno, como quien dice, no se vaya a ilusionar. Porque sí, vio una nube, pero es como de la mano de un hombre, el tamaño de la mano de un hombre. Pero para el profeta ya, él sabía que esa era la respuesta de parte de Dios, la que él estaba pidiendo, la que él estaba esperando. Así que debemos de ser persistentes. La oración persistente dice, cambia corazones y cambia circunstancias. Si estás orando por una situación que parece no cambiar, recuerda que Dios siempre escucha. Aunque la respuesta no sea inmediata, Él está trabajando allá detrás de escena, allá detrás de cámaras, Él está obrando. Así que no dejes de orar con fe. Alabanzas al Señor. Ojalá me ayudes escribiendo en los comentarios. No dejemos de orar con fe. También tengo un punto acá que es la fe y la confianza en la oración persistente. Debemos de confiar y debemos de tener fe. La fe, déjeme le coloco esta otra frase, la fe sostiene la persistencia. Escúchame esto, la fe sostiene la persistencia. La viuda persistió porque ella tenía esperanza de recibir la justicia. La fe es lo que nos impulsa a seguir orando, aun cuando no veamos resultados inmediatos. La oración persistente es un acto de confianza en el carácter de Dios, en su bondad y en su poder para intervenir en nuestras vidas. ¿Por qué persistes? Porque le crees a Dios, porque crees en su carácter, porque crees en su amor, porque crees en su verdad, porque crees en su misericordia. Así que nosotros debemos de confiar, debemos de tener esa fe. A manera de ilustración, la oración persistente es como construir una casa piedra por piedra. Cada oración es un bloque que añade algo a la construcción. Y aunque en un principio no veas el edificio terminado, la fe te lleva a seguir colocando
piedra tras piedra, confiando en que un día verás la obra completa. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, que es necesario que el que se acerca a Dios se acerque con fe. Incluso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no se trata solamente de ser persistente, se trata de creer. Porque puede ser persistente, pero no creer. Pero qué bueno que esa persistencia esté sostenida por la fe. Así que es necesario tener esa fe. Pero ya para terminar, ¿cómo podemos practicar la oración persistente en nuestra vida? ¿Cómo practicar la oración persistente en tu vida diaria? Y aquí hay 3 pasos fundamentales. Y el primero de ellos sería: ora con un corazón sincero y con un corazón humilde. ¿Tú quieres que Dios te responda? ¿Tú quieres tener esa oración persistente que de verdad te lleve a obtener la ayuda, la victoria de parte de Dios? Ora con un corazón sincero y con un corazón humilde. Como la viuda, ¿sí? La viuda se acercó humildemente a buscar justicia. Ella se ha podido acercar de pronto con soberbia, de pronto con un mal carácter, diciendo: bueno, yo vengo a buscarlo, aunque yo he escuchado que usted es injusto, y bueno, y quién sabe qué cosas no le hubiese podido decir. Pero no, ella se acercó con humildad a buscar que se le hiciera justicia. No se trata simplemente de que nosotros repitamos palabras, sino que se trata de que hablemos con Dios, de que le expresemos a Dios de manera insistente cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra petición, cuál es nuestra necesidad. Por eso dice, con un corazón sincero. Háblale a Dios sinceramente. Háblale de tu corazón. Conecta tu corazón con el corazón de Dios. Entonces, a manera de ilustración, es como cuando un niño, él se acerca a su padre y le pide algo a su padre de manera confiada. Así debemos de acercarnos nosotros a Dios. Debemos acercarnos confiadamente, sabiendo que Él es nuestro Padre Celestial y que Él nos concede aquello que le pedimos. Pero también es importante perseverar aunque no veas cambios inmediatos. Aunque, como decía, vayas y veas que todavía no está la respuesta, que todo sigue igual o incluso que hasta las cosas se pusieron peor. Por en cuántas ocasiones ello sucede. Yo no sé si tal vez aquí en los que hay conectados, a alguien le ha pasado. Y alguien de pronto tuvo esa experiencia. Yo le estaba orando a Dios por algo y entre más le oraba yo pensaba que ya iba a venir la respuesta, pero antes el problema más se complicaba. Pero sabe que hay un momento donde Dios envía su respuesta, donde Dios manda su ayuda, y eso que cada vez iba como de mal en peor, en un momento Dios se encargó de transformarlo. Así que nosotros debemos de perseverar aunque no veamos cambios inmediatos. Y como tercero, debemos orar con expectativas, pero confiando en la voluntad de Dios. Claro, yo le pido a Dios, yo tengo mis expectativas de que Dios va a orar de cierta manera. Yo tengo un deseo, yo tengo una necesidad. Decía, se la presento a Dios de manera sincera, pero también yo debo de saber que se va a hacer es la voluntad de Dios. Que Dios, Él va a buscar qué es lo que es mejor para mí. Sí, Dios está buscando eso. O sea, créame que Dios no va a hacer algo que te haga daño simplemente por hacerte daño. No, Dios va a buscar lo que mejor sea para nosotros en su sabiduría.
De ahí que el creyente debe de adquirir ese conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos su palabra, podemos conocer también cuál es su voluntad para con nosotros. Así que la viuda, ella tenía unas expectativas. Ella esperaba justicia. Nosotros debemos de orar también con nuestras expectativas de recibir una respuesta de parte de Dios. Sin embargo, nuestra confianza está en que Dios, Él, en su sabiduría perfecta, nos dará lo mejor según su plan. Escúcheme bien, según su plan, según su propósito para con nosotros. Así que nosotros debemos de confiar, debemos de esperar, debemos de perseverar y saber que Dios, Él está en el asunto, como dice la palabra, que Dios, Él va a obrar según su voluntad cuando tú y yo somos persistentes. En esta mañana quiero invitarte. Si hay algo por lo cual estuviste pidiéndole a Dios y no viste la respuesta y tal vez pasado un tiempo decidiste ya no orar más por ello y de pronto este es el momento donde tú dices, hermano Jairo, no es que yo no quiera que Dios obre allí, no es que yo haya de pronto pensado de que es mejor que las cosas estén así porque todavía sigo pensando de pronto en ese hijo que lo quiero ver nuevamente convertido, nuevamente en la iglesia sirviéndole a Dios, o de pronto quiero ver mi hogar restaurado y de pronto dice, yo tengo, sí, claro, si me preguntan qué es lo que deseo, eso es lo que deseo, pero tal vez has dejado de orar por ello. Tal vez has dejado de clamarle a Dios por esa petición. Esta mañana quiero invitarte que la puedas tomar de nuevo, que puedas retomar esa petición, ese clamor y que te puedas acercar no al juez injusto, sino al Dios justo y verdadero, al Dios amoroso y misericordioso que está dispuesto para escuchar nuestra oración. El Señor había podido decir, si ustedes piden algo en oración y no ven la respuesta, no molesten más, no llamen más. Pero mire que el Señor dijo fue lo contrario. Dijo, no, ustedes necesitan insistir, ustedes necesitan perseverar. Así que este es un llamado que viene directamente de parte de nuestro Dios. Oremos, digámosle al Señor esta mañana. Pidámosle que nos ayude a ser perseverantes en la oración. Digámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos enseñe a perseverar, a mantenernos firmes en nuestra búsqueda de Dios. Ore conmigo en esta mañana. Señor Jesús de Nazaret, gracias te damos, amado Dios, por la palabra. Gracias por la reflexión que hemos tenido en el día de hoy. Señor, tu palabra es buena. Tu palabra es maravillosa, oh Dios, y te damos gracias, Señor, porque a través de la palabra nos instruyes, nos encaminas, nos edificas, oh Dios. Señor, yo te ruego en esta mañana, por favor, que nos ayudes. Mira, Señor, cuántas necesidades tenemos, cuántas peticiones, Señor, que de pronto en algún tiempo presentábamos delante de ti con fervor, pero en algún momento, Señor, tal vez la incredulidad vino y nos ató y de pronto tapó nuestra boca para que no clamáramos, para que no te buscáramos más, Señor, pero en esta hora yo te pido, Dios, que por favor nos ayudes. Yo te pido, Señor, que por favor obres poderosamente, Señor, en nuestra vida, Dios. Señor, yo te ruego, Padre Celestial, que según tu grande bondad, según tu grande misericordia, seas despertando en nosotros el deseo de acercarnos de manera persistente a ti en oración, oh Dios mío.
Señor, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Dios, ayúdanos grandemente, Señor, en esta mañana, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, gracias, Dios. Aleluya. Dale una alabanza a Dios. Dale gloria al Señor en esta mañana. Qué maravillosa la palabra de Dios. Creo que la palabra de Dios ha sido una tremenda bendición en este día. Y bueno, y para mí el acompañarles aquí en el devocional es una bendición también. Así que quiero invitarle en esta mañana, si usted todavía no ha compartido esta señal, que la pueda compartir con otros. También que nos pueda dejar sus comentarios allí, los pueda escribir qué piensa respecto a estas enseñanzas e incluso también de pronto qué temas usted quisiera que los pudiéramos tratar aquí en el devocional. Así que para mí ha sido una bendición muy grande acompañarles. Les invito, qué bueno que usted, si no se ha suscrito a este canal, se pueda suscribir en este mismo momento. Antes de salir de la transmisión, dale a ese botoncito de suscribir, dale a ese botoncito de me gusta y quiero invitarte todos los días. Estamos de 5 de la mañana, las 5 de la mañana, de lunes a sábado. Estamos a través de este canal con estos devocionales. Ahora a las 6 de la mañana tenemos nuestro segundo devocional al cual le invito. Ojalá si usted puede participar de él. Es a través del canal de YouTube Somos Pentecostales. Para todos ustedes un saludo fraternal, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente y si el Señor lo permite, nos da la vida, mañana nuevamente a la misma hora estaremos aquí enseñando y reflexionando en la palabra de nuestro Dios. Que el Señor Jesús nos bendiga a todos grandemente.